inglés porque no hallaba una fotografía con derechos. Entonces, esa tenía derechos. En esta semana, primero quiero agradecer a todos ustedes porque la semana pasada nos agradecieron a todos los pastores y a nuestras esposas, y gracias por su gesto de los diáconos, el liderazgo y todo lo que pasó el domingo pasado en respecto al Día del Pastor. Así que muchísimas gracias. Y también el 31 de octubre es el día de la Reforma Protestante. En el colegio nos enseñaron acerca de Martín Lutero, ¿no es verdad? Martín Lutero fue quizás el reformador que tuvo el momento político que aprovechó también para poder hacer la reforma. Recuerden que ese año también se inventó la imprenta. Entonces Dios usó la invención de la imprenta y las tesis de Lutero para llevarnos a estas 5 solas. Entonces esa es la foto, dicen que es la más parecida de Lutero. No sabemos porque pues no tenían fotografía en aquel tiempo. Pero Lutero fue un sacerdote agustino, ¿sí? Y él luchó mucho cuando tuvo que enseñar griego, especialmente con Romanos 1, 16 y 17, que dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, porque el justo por la fe vivirá. Esa fue la frase que tocó a Lutero. Entonces Lutero nunca quiso salir del catolicismo, quiso reformar la iglesia, pero nace la línea protestante evangélica, especialmente desde Alemania para acá nace toda esa línea protestante. Y al final casi el término reformado sería casi como estas 5 bases: solo la Biblia, solo la Escritura, solo Cristo, ¿sí? El que salva. Solo gracia, salvación es solamente por gracia. Solo fe es la que nos salva en Jesucristo, y solo a Dios sea la gloria. Entonces realmente Lutero luchó mucho en que es Cristo, la Escritura, la que nos da salvación. No es la iglesia la que da salvación, ¿sí? Es Jesucristo, las 5 solas de la Reforma Protestante. Entonces, para que ustedes recuerden lo que pasó, que hace 2 días era el 31 de diciembre, casi digo, de octubre, y él compuso un himno. Entonces, Luber, pongo un poquito del himno. Creo que la de la Ivy estaba más clara, ¿sí? Él compuso un himno que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios, y no lo vamos a cantar ni nada, solo quiero que escuchen de que la música fue importante para Lutero y en ese tiempo. ¿Listo? Ok. Entonces, para tener una idea de todo lo que conlleva y conllevó este movimiento de la Reforma Protestante, entonces básicamente, si usted quiere definir a Semilla de Mostaza, sería: somos una iglesia bautista reformada, ¿sí? En su contenido, en su esencia, ¿sí? Por supuestamente, el término evangélico es usado más o menos en los últimos 70 años, para que usted entienda cómo es ese sentido. Bueno, entonces la Reforma Protestante, hay 2 películas de Lutero. La una es A Colores del 2003, ya tiene 22 años esa película, y es un poco más sangrienta. Y la película en blanco y negro es de los 50 más o menos cuando la hicieron, un poco más evangélica, sin tanto. La del 2003 tiene más Hollywood ya en todo ese sentido, pero para más o menos se pueda ver, no están muy lejos de lo que pasó en ese sentido, y es parte de la historia protestante. ¿Okay? Bueno, hoy nos toca un tema en cuanto a nuestras serie que se llama Cultivando Gratitud. Y
El texto que vamos a ver, leamos el texto primero. Lucas capítulo 17, verso 11. Lucas 17, 11. Dice, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en el pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Un día yo estaba viendo en uno de estos restaurantes de la 18, estaba parado ahí esperando que me cobren y llegó un señor de los que estaba pidiendo ayuda. Pero no me la estaba pidiendo a mí, se la pidió al dueño del restaurante. Y el dueño del restaurante dijo que no podía ayudarle. Y entonces el hombre se dio la vuelta y estaba muy malcriado, muy enojado, muy como así. Claro que este es un hombre blanco, el otro ecuatoriano, pero bastante feo fue lo que empezó a decir e insultar y cosas así. Y yo estaba pensando en gratitud, porque gratitud es un acto viene de la palabra gracia, que es que das sin esperar merecer. Pero muchos de nosotros en México dicen, somos limosnero con garrote, no sé si puede entender. El limosnero con garrote, es decir, pides algo pero a la fuerza y quieres demandar. ¿Cómo decimos en Ecuador limosnero con garrote? ¿No tenemos una frase para eso? Es como que te pones muy exigente cuando alguien te da algo, no sé, en ese sentido. Pero gracia. El texto de esta mañana es, muchos dicen que en el versículo 10 de Lucas 17:10 y el 17:11, justo en medio de esos dos versículos en la cronología de la vida de Jesús, es cuando pasa Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 es muy interesante porque es la resurrección de Lázaro, ¿no es verdad? Entonces estamos más o menos viendo que este es casi ya cerca del último año de la vida de Jesús, de su última subida a Jerusalén. Y dice que él estaba viajando a Jerusalén y me imagino que está saliendo de Galilea, porque está Galilea, Samaria y Judea. Entonces, si va a ir de Galilea a Judea, tiene que pasar por Samaria. En la frontera, algunos utilizaban la ruta de las montañas y otros usaban la ruta del río Jordán, que utiliza los dos mares, el mar de Galilea y el mar Muerto. Y entonces dice que él salió de Galilea y estaba en la frontera entre la provincia de Galilea y la provincia de Samaria. Ese es el texto donde está diciendo, en esa frontera. Ahora, anteriormente a este texto, Jesús está hablando Lucas nos dice que Jesús está enseñando de perdón, fidelidad, y ahora viene y habla de gratitud, Eso nos pone en la perspectiva, ¿qué es lo que Jesús quería enseñarnos? Ahora, mire lo que pasa aquí. ¿Cómo podemos entender y vivir gratitud para con Dios? ¿Okay? Y lo que yo he visto aquí es Jesús en esta historia, en esa frontera entre Samaria, en Galilea y Samaria, hay 10 hombres que están contagiados de lepra. Lepra, esta enfermedad horrible. Gracias a Dios está desaparecida en un gran porcentaje, a pesar que dicen que sigue existiendo lepra, ¿no es verdad? Pero en su gran porcentaje ha sido controlada. Y para mí Jesús vio la necesidad de los invisibles.
Y yo creo que estos leprosos eran los invisibles de la sociedad de aquel tiempo, ¿sí? Porque era una enfermedad que ellos consideraban contagiosa, por lo tanto los apartaban totalmente fuera de la ciudad, ¿sí? No podían mezclarse con la gente que vivía en los pueblos. Entonces incluso Lucas dice aquí, estos 10 hombres se quedaron de lejos, porque la ley no les permitía acercarse a la persona que querían decir. Y de lejos están estos leprosos y gritan, ¿no es verdad? Son los invisibles. Era como, ya estás con lepra, tenemos que aislarte en ese lugar allá, nadie te va a poder visitar. Que Dios te ayude si un día llevamos comida, te la dejamos a cierta distancia y tú comes. Era horrible el aislamiento, una enfermedad triste. Nadie quería estar cerca de ellos para no contaminarse. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos en Reyes de los 4 leprosos, también era la misma idea. Estaban fuera de la ciudad para no contaminarse, ¿sí? Estaban como condenados. Ahora, cuando una enfermedad toca, en este caso la miseria de la lepra toca, no importa la nacionalidad. Quiero que entiendas eso. No importa el estatus social que ellos tienen. Porque dentro de estos 10 leprosos hay un samaritano. Y dentro de estos 10, o sea, el elemento de discriminación que ellos tenían en cuanto al asunto racial era fuerte. Los judíos no se querían llevar con los samaritanos, ¿sí? Y la razón que no querían llevarse simplemente era porque los unos fueron conquistados por Babilonia y los otros creo que fueron conquistados por Siria, ¿sí? Y los babilonios tenían una cualidad en medio de su imponer su ley, era que respetaban las creencias de la gente. Los otros las imponían. Entonces los samaritanos, que era el reino del norte, fueron conquistados por el imperio que imponía su nueva fe. Y los de Judea fueron conquistados por Babilonia, que respetaban su fe. Entonces cuando ellos regresan otra vez a su tierra, los del norte supuestamente están más contaminados en su fe que los del sur. Entonces los del sur, los de Judea, se creían superiores, más puros respecto a la fe judía que los samaritanos. Pero aquí la enfermedad toca a ambos. No importa si el uno era samaritano y el otro era de Judea. Ambos están contaminados con la misma enfermedad y tienen que convivir en ese sentido. Y están juntos ahí, no importa si tú eres samaritano o lo que sea, la miseria de la enfermedad los ha hecho convivir juntos. Y gritan, maestro, ¿sí? Y la palabra maestro realmente aquí es alguien que está en control total de lo que está pasando. Maestro, ¿sí? Tú estás en control de todo y ten compasión de nosotros. Utilizan la palabra compasión. Compasión es parecida a misericordia, es como amor en acción, ¿no es verdad? Recuerda que misericordia es no recibimos el castigo que merecemos. Compasión es muy semejante a eso, el amor, es decir, había un concepto de ellos que a lo mejor están pensando, ¿por qué llegamos a tener lepra? Si tú eres Dios, si tú eres el maestro, ten compasión de nosotros, muéstrate a nosotros, ¿sí? Estos eran los invisibles de la sociedad, nadie los quería, ¿sí? Hoy tenemos muchos invisibles. Yo no sé cuando empezó COVID, ¿tú recuerdas? Cuando empezó COVID era horrible. Casi no le contabas a nadie. ¿Por qué no le contabas a nadie que tenías COVID? Porque nadie quería estar contigo, ¿no es verdad? Porque era, ¿sí? Y recuerdan que creo en la calle de acá atrás hubo uno de los primeros contaminados con COVID. Y yo recuerdo que en las noticias daban que vino la ambulancia y la gente con todos los trajes los sacaba y nadie quería, ¿sí? Y nosotros nos dimos cuenta que un vecino tenía COVID porque empezaron a llegar las motos a dejar comida y comida, porque nadie quería, ¿no es cierto? Hey, ¿te imaginas con lepra permanente? Imagínate con lepra permanente. Imagínate cuando hay discriminación. Incluso hoy en nuestra cultura a veces dice, no queremos que nadie sepa que tengo cáncer porque no quieren. No sé si has visto eso, ¿sí? ¿O no?
Hay gente que discrimina a otro porque está pasando una enfermedad. ¿Ok? SIDA. Wow. Yo he puesto aquí: discriminar a las personas muestra la ausencia de Cristo en tu vida. ¿Sí? Ahora, discriminamos a veces por enfermedad, pero a veces discriminamos por raza. ¿Sí? Discriminamos por raza. Muchas personas, sea que esté de acuerdo usted con el paro o no, pero muchas personas han sido muy despectivas con las personas de los nativos ecuatorianos porque han hecho el paro. ¿Sí? Y se refieren a ellos muy despectivamente, discriminan, ¿cierto? En cuanto a cualquier razón. Discriminar personas o cuando discriminas personas porque no tiene todas las capacidades que tú tienes. Eso es horrible, ¿no es verdad? Yo creo que una forma de discriminación que la gente tiene es cuando tú no respetas. Ahora en Loja han puesto en los estacionamientos, han pintado de azul, ¿se han visto? ¿Qué significa que está pintado de azul el estacionamiento? Que es para personas con capacidades especiales, ¿no es verdad? Y a veces tú discriminas y dices, me estaciono. Al fin nadie se da cuenta que yo estoy así. Discriminar a las personas muestra la ausencia de Cristo en tu vida. Jesús vio el dolor de estas personas. Jesús simpatizó con ellos. ¿Sí? Jesús los amó. Escucha bien, Jesús los amó, no sintió lástima. Hay una gran diferencia entre amar y sentir lástima. A mí me incomoda en nuestra cultura que decimos pobrecito. No sé, se ha quebrado el pie, pongámosle que se ha quebrado el pie. Pobrecito, ¿no es verdad? Es como que siento lástima por ti. No sientas lástima porque es una persona solo que tiene unas capacidades especiales, solo que está pasando quizás por una enfermedad muy difícil. No ama a la persona. Jesús amó a la persona. Cuando vio a estos invisibles de la sociedad, Él los amó. Y quiero decirte, muchos de nosotros a veces pensamos que somos invisibles de la sociedad. Esos invisibles de la sociedad realmente no nos importa si viven o si mueren. No nos importan si valen la pena o no. ¿Ok? Hay muchos invisibles de la sociedad que no queremos verlos porque son incómodos. Y Jesús vio a estos 10. Jesús vio a estos que nadie quería ver. Jesús vio a los que nadie quería acercarse a ellos. Los vio y los amó. Y quiero decirte, a veces tú te sientes como invisible. A veces nos sentimos como que a nadie le importamos, ¿no es verdad? Ya nadie importa. ¿Okay? Si desaparezco, mejor. Jesús ve tu dolor, tu necesidad, porque para Él todos somos especiales. ¿Sí? Y Él nos ama y conoce incluso, dice, los cabellos de nuestra cabeza. ¿Sí? Tiene que estar contándolos mucho con los míos porque Jesús, Dios sabe, ¿no es verdad? Me ama de tal forma. No soy un invisible para Él. Él tiene cuidado. La segunda cosa es, mientras estos hombres, Jesús les da una orden. Dice en el verso 14, al verlo les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Sí? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Cuando tú estás en una situación extrema de dolor, de enfermedad, de falta de trabajo, las relaciones interpersonales no funcionan y todo eso, nuestra fe aumenta. Incluso yo creo que a veces si todo nos fuera bien, nos olvidaríamos que tenemos que depender de Dios. Por ejemplo, yo digo, si es que Dios proveyera, ¿no es verdad?, cientos de miles de dólares para nuestra iglesia, ni siquiera oraríamos porque hayan las finanzas para la iglesia. Si Dios proveyera todos los recursos para mi casa, ¿no es cierto?, a lo mejor ni oraría para tener salud para trabajar. Si Dios, ¿estoy comunicando?
Pero cuando viene la situación difícil dentro del matrimonio, o de la familia, o de la iglesia, o lo que sea, entonces tu fe empieza a creer, porque empiezas a orar a Dios. Y yo creo que parte de esa relación vertical es porque Dios quiere que sigamos creciendo en esa relación vertical. Él quiere que sigamos yendo al trono de la gracia. Él quiere que sigamos yendo a decir: Dios, ayúdanos, ¿sí? Dios, socórrenos. Pero cuando estamos en esa situación, Dios nos pide un paso de fe, y es lo que les pide a ellos. Escucha, Jesús no los sanó, les dijo: están sanos. No. Jesús les dijo: vayan donde el sacerdote. Ahora, Levítico capítulo 13 dice que el sacerdote tenía la capacidad de poder ver si la enfermedad o la llaga, yo ayer estaba leyendo esa parte, si la enfermedad o la llaga, si se hace blanca, si después de tantos días ya ve que se va curando, el sacerdote daba el certificado de sanidad. Ese es lo que hacía. Y si la llaga no se curaba después de cierto tiempo, no, todavía tienes que estar aislado, ¿sí? Entonces Jesús les dice: vayan donde el sacerdote para que les dé el certificado de sanidad, de que están sanos. Pero no han sido sanados todavía, escucha bien, no han sido sanados. Les da la orden y ellos empiezan a caminar donde el sacerdote. No sabemos si fue a la mitad, cerca de llegar donde el sacerdote, pero mientras están caminando rumbo donde el sacerdote, se dan cuenta que su piel está siendo sanada. Se dan cuenta de que ahora ellos están siendo sanados, ¿no es verdad? Ese paso de fe que Dios te pide que des. ¿Sí? Ahora, no hay que pretender fe, hay que saber que Dios nos está guiando, ¿sí? Pero en ese proceso, ese paso de fe. ¿Tú recuerdas cuando Dios le dice a Josué que cruce el río Jordán para conquistar Jericó? ¿Ya? Y estaba crecido el río. Y hasta que se mojó Josué los pies, el río se paró. Es decir, no lo paró antes. ¿Okay? Y muchas veces Dios en el proceso de trabajar con nosotros nos pide que demos un paso de fe. ¿Sí? Nos pide que demos un paso de fe. Es decir, voy a ponértelo en otros términos. Una vez hablando con alguien y me dice: bueno, pastor, yo no me voy a someter a mi marido hasta que él no se someta a Cristo. ¿Sí te das cuenta? Ok, tú no eres el juez. Tú vas en el proceso, el paso de fe. ¿Sí? Tú das el paso de fe. Tú obedeces en ese paso de fe. No condicionas a Dios en ese paso de fe. Ahora, ¿cómo reaccionan los 10? Es interesante. Porque dice que mientras ellos se dan cuenta y están limpios y aleluya. Pero uno de ellos regresa. Y dice que cuando regresó, se vio sano. Regresó alabando a Dios. Verso 15. Regresó alabando a Dios a grandes voces. Es decir, que se dio cuenta regresó gritando: gloria a Dios, me ha sanado, aleluya, me ha sanado, miren cómo estaba, ahora es totalmente sano. Totalmente sano. No está, creo que Lucas nos lo pone de tal forma de que podemos captar toda la emoción que este hombre tiene, ¿no es verdad? ¿Sí? Aleluya, Jesús me sanó, estoy limpio. ¿Te imaginas? Alguien que ha sido condenado, alguien que ha sido discriminado, alguien que ha sido aislado, alguien que no tiene esperanza, y ahora ha sido sanado completamente, grita, salta, se tira al piso: gloria a Dios, ¿no es verdad? ¿Sí? Su cuerpo físico ha sido sanado. Dice que regresa ahí, ¿sí? Durante la prueba, durante ese paso de fe que Dios nos pide que hagamos, nuestra fe empieza a crecer, ¿no es verdad? Nuestra fe empieza ayúdame a depender de ti, Dios. Es lo que tú quieres que haga. Es por eso que yo no entiendo dónde la iglesia se confundió
de que empezó a darle órdenes a Dios. ¿Dónde nos confundimos? Cuando debemos reconocer que Él es Dios y nosotros somos los que clamamos para crecer en fe y en dependencia de Dios. ¿Sí? Cuando sabemos de que vamos a Él, vas caminando para ver lo que Dios hace. Ahora, algo que ha pasado es que cada vez nosotros vamos dependiendo más solo de lo que podemos hacer. Pero quiero decirte que cuando tomas la pastilla, tomas la inyección, tomas la quimioterapia, la fe no está en la pastilla, la fe no está en la inyección, la fe no está en la quimioterapia, la fe está en el sanador, amén. Que Dios va a usar eso, ¿sí? Absolutamente sí, absolutamente sí. Y tu fe empieza a crecer. Y después dices, si Dios me salvó de esta, no significa que vas a cometer errores, pero sabes que Dios está caminando contigo. Y mi tercer punto es, el premio supremo de este hombre no era la sanidad física. El premio supremo es conocer al sanador espiritual. Y ahí es donde personas a veces vienen solo por el milagro, pero se olvidan de quién es el dador del milagro. Y conocemos en la fe que mucha gente está vendiendo milagros y cuando el milagro no pasa acaban enojados con Dios. Déjame decirte, en el proceso este hombre reconoce, alaba y va a los pies de Jesús y se rinde. Y se da cuenta de que realmente el milagro no solo es lo físico. Ahora el milagro más grande es conocer al sanador espiritual. ¿Sí? Es el sanador espiritual. ¿Dónde vas después de que Dios se ha manifestado en su gracia, en su provisión, a veces en maneras sobrenaturales? ¿Dónde vas? ¿Vas a los pies de Jesús alabando, saltando? ¿O solamente cuando estás con el agua aquí clamas y después se baja el agua, estás bien? Chao. ¿Dónde vas? 9 fueron sanados, ¿sí? Pero solo 1 volvió. Ahora, ¿te imaginas haber sido sano de lepra así? Ahora, muchos de nosotros pudiéramos tener una actitud de decir, esos 9, qué mala gente que son, ¿no es verdad? Qué ingratos, ¿no es verdad o no? Pero antes de condenarlos, quizás debes tú pensar, ¿cuántas veces Dios ha manifestado su gracia, su misericordia, su perdón? Te ha restaurado, te ha dado una segunda oportunidad y tú eres como los 9. En vez de tener un corazón grato con Dios, tienes un corazón de orgullo y de enojo y de vanagloria muchas veces. ¿Sí? Diosito, si en esta me salvas, yo voy a hacer esto. ¿Sí? ¿Conoce gente? Diosito, yo voy a ayunar tantos días y un montón de cosas. Si en esta, y Dios hace lo que tiene que hacer. Y después que Dios hace lo que tiene que hacer, decides caminar lejos de Dios. Después de que probamos su gracia, su bendición y todo, a veces la mayoría de nosotros somos como los 9. No somos como ese samaritano. La otra cosa, creo que en ese contexto, lo que Jesús está diciéndoles a estos judíos es, escuchen bien, el agradecido es el que ustedes consideran el más malo. No es el judío más puro, el que era de Judea, ¿no es verdad? No, ese que ustedes consideran que no es tan puro samaritano. Porque Jesús me dice, ¿por qué ninguno más regresó a darme gloria? ¿Sí? Excepto este extranjero samaritano. Deberían haber hecho lo que este extranjero samaritano. Mire el Salmo 107, verso 19 al 22 dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Ahora, pon ahí tu nombre. En la angustia Leo clamó al Señor
y Dios los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Que Leo dé gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de Leo. Que ofrezca sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. ¿Das cuenta? El salmista ya lo está diciendo de antemano. Nosotros debemos hacer esto. Estamos quebrados. Y dice que regresaron dando gloria. La palabra es doxa. Por eso está la palabra doxología, de glorificar. Él regresó a glorificar a Dios y se postró a los pies de Jesús, ¿no es verdad? Y daba gracias y saltaba, decía: gracias, Señor. Gracias por esto. Gratitud es expresada. Gratitud es expresada. ¿Has pensado cómo vas a dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho? Votaron a todos del trabajo menos a ti. ¿Cómo vas a dar gracias a Dios? El porcentaje de muertes con esta enfermedad es tal, pero tú estás en el porcentaje de sobrevivientes. ¿Cómo vas a dar gracias a Dios? El número de divorcios está en tal puesto, pero tú, gracias a Dios, no estás en la estadística del divorcio. ¿Cómo vas a dar gloria a Dios? ¿Sí? ¿Cómo vas a dar gloria a Dios? Y utiliza una palabra aquí, Jesús, cuando le dice: tu fe te ha sanado. Eso es una palabra en griego, gozoso. Eres salvo, eres sano. Has sido no solamente físicamente, ahora has podido, ¿sí me entiende?, experimentar la sanidad espiritual. Porque sanidad, ¿sí?, física no es el fin. Quizás, yo no sé, pero al final todos morimos casi de paro respiratorio, paro cardíaco, no sé. Porque cuando fallan todos los otros órganos, ¿no es cierto?, se para el corazón y chao. Pero ¿somos sanos espiritualmente o no? ¿Sabemos dónde vamos a ir o no? Ajá. John MacArthur una vez estaba en una entrevista y le pregunta al hombre que lo está entrevistando y le dice: doctor MacArthur, dice, en su familia, ¿qué es lo que usted volviera a hacer mejor? Es una buena pregunta para MacArthur. ¿Qué es lo que volvería a hacer mejor? Y MacArthur dice: enseñarles a mis hijos que sean más agradecidos. Yo nunca lo había pensado. Enseñarles a mis hijos a que sean más agradecidos. Porque todos los padres nos esforzamos por los hijos, ¿no es verdad? Y a veces los hijos, en vez de ver con gratitud, lo ven como un derecho. En vez de ver como un privilegio, empiezan a demandar como un derecho. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas que hacemos para recordarnos de dónde Dios nos ha sacado? Especialmente cuando el enemigo viene y pone en nuestra mente y nuestro corazón: tú eres uno de esos discriminados. Al fin no hay mucho que hacer contigo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que te da aliento para seguir? Para cultivar gratitud en tu corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? A veces estoy como Moisés, ¿no es verdad? Moisés, Dios iba a déjame que los destruya, ¿no es verdad? No, Dios, es tu pueblo, tú lo escogiste. Hasta que llega Moisés que dice: no, Dios, si tú lo escogiste, tú si quieres destrúyelo. ¿Sí? Y Dios le dice: no, tú tienes que, porque a veces estamos así de cargados y no estamos viendo qué es lo que Dios hace. Una de las cosas que yo quiero que usted haga es: repite las historias de lo que Dios ha hecho en tu vida. Para los que están después de ti o alrededor de ti, repite las historias. Porque es fácil olvidarnos. Es fácil olvidarnos de dónde, cómo hemos hecho, ¿no es cierto?
El mismo Dios en el libro de Deuteronomio 6 le dice de los mandamientos, dice, y estas palabras se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las pondrás en los dinteles de la puerta, y las escribirás y las llevarás en la mente y en el corazón. Dice, repite las historias. Pero tú has visto en el libro de Josué, ¿no es cierto? Josué es el libro más positivo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Josué conquistó la tierra. Y al final Josué 24 dice, yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Aleluya. Y después dice que los líderes después de Josué sirvieron al Señor. Pero del último capítulo ese de Josué al libro de Jueces, Jueces capítulo 2, verso 10 dice, y esa generación, o sea, después de Josué hay otra generación, los líderes, y después de Jueces, dice, y esa generación hizo lo malo porque no conocieron al Señor, porque no pudieron experimentar lo que Dios había hecho, porque no habían visto, no contaste la historia, no pudiste sentarte con aquellos que están decir, eso es lo que Dios ha hecho, ¿sí? Eso es lo que Dios ha manifestado. ¿Te acuerdas la vez que no teníamos ni siquiera para comer? Dios lo hizo así. ¿Te acuerdas la vez cuando ya nadie nos daba esperanza? Dios lo hizo así. Porque no has contado a la siguiente generación su favor, su misericordia. Repite la historia. Dios sabía que el pueblo es ingrato. Y voy a leer aquí porque es un texto muy interesante. Deuteronomio capítulo 8 dice, cuando hayas comido, escucha bien, Dios le está diciendo, cuando ya conquistes la tierra, escucha, haz esto. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, y cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y seas abundantes tus riquezas. Verso 14. No te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin des cuenta, porque al fin de cuentas te fuera bien. Verso 17. No se te ocurra pensar, escucha bien, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Dios sabía que ese pueblo iba a ser ingrato, como Dios sabe que nuestro corazón muchas veces es ingrato, porque Dios sabe las veces que nosotros no. Le dice aquí, yo no tengo nada de malo que usted diga, yo he trabajado duro esta semana y voy a ir a un restaurante bueno y voy a comerme un buen, ¿cómo se llama ese grandote que ahora es tomahawk o algo así, ¿no es cierto? Sí, tomahawk, ¿no es cierto? Que es un huesote con un pedazote de carne. No tengo problema que te lo comas. El problema es si te lo comes diciendo, yo me lo merezco. Eso es lo que está diciendo aquí. No te llenes de orgullo de lo que Dios ha hecho contigo. No te llenes de orgullo si en la provisión de Dios Él te ha sacado de allá y ahora te ha puesto en un lugar especial. No te llenes de orgullo. Y no digas yo lo logré con mis manos. Porque es Dios quien te da las fuerzas para lograrlo. Ten una actitud de ¿qué? De gratitud a Dios. Ten una actitud de gratitud a Dios. ¿Sí? ¿Usted sabe dónde nació la cultura de las propinas? De esta actitud de gratitud a Dios. ¿Sí? Hay muchos estados en los Estados Unidos donde no te pagan ni el básico, te pagan más abajo, porque te forzan al mesero que atienda bien para que gane la propina. ¿Sí?
Y la propina es en gratitud de lo que te hicieron. No te olvides, dice Dios. Escucha bien, pueblo de Israel. No te olvides cuando entres y te vaya bien y construyas tus casas y tengas riqueza. No te olvides quién es Dios. No te olvides que eras el leproso gritando ahí y que en el proceso fuiste sanado. No te olvides. Pablo lo pone, Filipenses capítulo 4, verso 4 al 7, dice: alégrense siempre en el Señor. Pablo en la cárcel, este es Pablo desde la cárcel. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Verso 6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle ¿qué? Gracias. Y aquí viene, mira lo que dice el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que tú no entiendes. ¿Cómo es posible que en medio de este problema, en medio de esta tormenta, en medio de esta situación, Dios me dé paz? ¿Cómo es posible? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios es maravilloso ahí, ¿no es verdad? Y manifiesta su paz, su gracia. Si tú hoy primer domingo del mes traes tu diezmo, o el otro domingo, mira, el sábado haz esto, di esposa, hijos, lo que sea. Mañana vamos a dar esto en gratitud a Dios por lo que Él ha provisto. Que sea el ejercicio de dar. Hay que dar gracias a Dios. Finanzas es un poco, nuestra vida es otro poco. ¿Sí? Dice, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ahora, no significa que tienes que negar tu dolor. Quiero explicar eso. Porque a veces podemos decir, si tú acabas tu tío, tu pariente se acaba de morir, Señor, gracias a Dios que se murió, ¿no es cierto? No está diciendo eso. ¿Sí? Porque eso es negar lo que tú eres. Quizás lloran y después de un tiempo, de un mes, 2 meses, cuando Dios sane, de Dios, gracias porque me diste un buen tío o un buen esposo. Hoy, escucha bien. Los evangélicos vamos al cementerio a visitar donde está el cuerpo de nuestros parientes. Y si conocieron al Señor, no vas a pedir por el alma bendita, porque eso no enseña la Biblia. Vas ahí y ora, di, Dios, gracias por este hombre, por esta mujer, por este tío, por este hermano que tú me diste. Gracias. ¿Sí? Una actitud de gracias. ¿Sí? Y la paz de Dios, me encanta, que sobrepasa todo. No entiendes tú lo que pasa. No entiendes tú lo que pasa. Es loco, ¿no es verdad? No entiende lo que pasa. Y ahora me dijo una niña ya en Texas una vez, hace unos no sé cuántos años, dijo, lo que pasa, Leo, es que ustedes no quieren a la gente que sufre. No, sí la queremos. Lo que pasa es que cuando vas a Dios, tienes una actitud de gracias. Esa paz de Dios sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Porque sabes que alguien está en control, amén. Sabes que Él quiere lo mejor para nosotros, amén. Y si hoy te dijo no, mañana quizás te va a decir sí o no otra vez, pero Él está en control, amén. Y la última cosa que no he puesto aquí para que cultives gratitud. Anota las veces que Dios ha sido fiel. Anótalas. Cómprate una libretita de esas de 50 centavos. ¿Sí? Y anota. Dios ha sido fiel en esto hoy. Y cuando el diablo venga a decirte, no, tú no sirves para nada, tú eres discriminado. No, yo no soy. Dios me escuchó, para Él soy especial. Anda tu libretita y recuerda.
las veces que Él ha sido fiel, las veces que Él ha provisto, las veces que Él te ha dado paz, las veces que cuando tú pensabas, aquí ya no hay solución, y de repente, brum, de una manera, Él ha manifestado su gracia. Anota eso con fecha, ponle fecha, lugar, ¿sí? Y te vas a dar cuenta de que a la larga esa libretita se vuelve especial. Especial. Hay veces que a mí, antes tenía una carpeta roja, como ahora ya casi no tenemos archivero, ¿no es cierto? Es puro digital. Pero yo tenía una carpeta roja ahí. Y en esa carpeta roja yo metía cosas que impresionaban de alguien que me dio en el ministerio. Oh, muchas gracias. Oh, pastor, gracias por esto. Así. El otro día yo estaba orando por la iglesia de que estamos un poco bajos en finanzas y me encontré una nota de una niña que puso aquí hace unos 8 años más o menos. Y esa niña puso 50 centavos y hizo una nota. Y dijo, esta es mi ofrenda para el Señor. Y puso ahí elementos de gratitud. Y estoy dando todo lo que tengo. 50 centavos. ¿Sí? Y estoy pensando, si tú, Dios, vas a honrar eso, absolutamente todo, ¿no es verdad? Piensa cuántas veces clamaste a Dios y dices, Dios se manifestó. Cultiva esa actitud de gratitud. Porque pecado es horrible. Pecado quiere que veas todo lo malo del otro, todo lo malo de la sociedad. Seas pesimista en todo lo que pasa, ¿no es verdad? Es pecado. Uno de los errores más grandes de las parejas es que no nos enfocamos en dar gracias por el otro. Nos enfocamos porque pecado hace eso en nosotros. Pecado me hace enfocar en todo lo malo que hace el otro. ¿Sí? Pero si tú te enfocas, Dios, hoy te doy gracias porque mi esposa o mi esposo hoy día lavó los platos, vas a ver, empiezas a cultivar un corazón de gratitud en vez de un corazón de queja, en vez de un corazón de... Porque a veces somos como los 9, no somos como el samaritano. Padre, venimos esta mañana a ti. Gracias porque tú diste lo más grande y precioso para ti, tu Hijo amado, para que muriera por nuestros pecados. Y venimos esta mañana aquí, Señor, para darte gracias por todo lo que tú eres. Gracias por tu salvación en Cristo Jesús. Gracias por tu provisión abundante, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, por la esposa, los hijos, los tíos, los padres que nos has dado. Gracias, Señor. Que ninguno de ellos es perfecto como nosotros, no somos perfectos. Pero en tu provisión y en tu gracia tú nos has dado esas personas para amarlas, cuidarlas. Gracias por darnos un lugar para adorarte. Gracias por permitirnos venir libremente a adorarte. Gracias porque tú nos permites, incluso aunque seamos políticamente opuestos, ejercitar ese derecho. Pero gracias, Señor, por eso. Y Señor, gracias sobre todo por esa salvación. Permítenos cultivar un corazón de gratitud. Señor, en señal de gratitud queremos dar esta ofrenda de amor para aquellos que están en necesidad.